Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más al Vértice. A este Vértice, por cierto, el último de este mes de abril, que ya pues abandonamos. La próxima semana estaremos en el mes de las flores, en el mes de mayo. Bueno, pues aquí estamos dispuestos a acompañarles durante un rato y a que ustedes hagan lo mismo, estén ahí en sus sofás tranquilamente viendo cosas de la actualidad de nuestra ciudad, pero desde otro punto de vista, también de la comarca, no solamente de nuestra ciudad, ya que llegamos a otros puntos de la comarca. Y bueno, pues hoy vamos a tener lo habitual, un invitado en la primera parte y luego nuestra tertulia. Nuestro invitado de esta noche es el presidente de CECLOR, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Lorca. Es Antonio García Díaz. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, hoy precisamente hemos estado escuchando datos sobre desempleo. ¿Qué podemos decir de eso? Porque claro, imagino que cuando se empieza a oír hablar de desempleo, también a los empresarios se les pone un poco los pelos de punta, ¿no? Bueno, a toda la sociedad, así es. Es la variable económica que más debe importarnos porque detrás hay personas y es sin duda la más destacable y la que más tenemos que cuidar. A nivel de desempleo, nuestra comarca, la comarca del Guadalentín, si miramos a un año vista con datos de 30 de marzo de 2016 frente a 30 de marzo de 2015, ahí hemos visto una bajada significativa del desempleo en la comarca. Estamos hablando de unas 1.350 personas, que son 1.350 familias. Claro. Además, esta bajada ha sido sostenida casi en todos los meses del año. Esto supone una bajada, como digo, un 10,5%, que es una bajada 2 puntos superior a la bajada del desempleo en el conjunto de España. Por tanto, un dato muy positivo para la comarca del Guadalentín. Hay una tendencia clara en el mercado laboral, el desempleo está bajando, desde luego está en niveles muy altos aún y no aceptables en la cifra de desempleo que tenemos en España y en la comarca del Guadalentín, pero en todo caso la tendencia es a mejorar. Es verdad que estamos viendo ya una cierta paralización en la creación de empleo, que tiene mucho que ver con la situación, en mi opinión, y es un poco también la opinión de nuestra patronal regional, CROEN, y de la COE también, tiene mucho que ver con la situación política que estamos atravesando en España o de parálisis política desde el pasado 20 de diciembre. Claro. Entonces, esto está empezando a tener ya consecuencias y aunque sigue generándose empleo, la tendencia parece que se ralentiza y bueno, esto es preocupante porque al final pues, la falta de acuerdo político pues, tiene consecuencias, ¿no? Claro. Bueno, las últimas noticias de la convocatoria de nuevas elecciones, quizás reactiven otra vez la economía o... Yo me temo que no. Yo creo que la noticia por sí sola de que haya elecciones no va a reactivar, no va a suponer no va a tener ningún efecto. Lo tendrá si después del 26 de junio tenemos un gobierno que se forme de manera rápida y un gobierno estable, de manera que un inversor que quiera poner dinero en España, o ya no un gran inversor, que a veces hablamos de grandes inversores, un pequeño comerciante que quiera iniciar un negocio en nuestra ciudad o en Águilas o en Puerto Real de la comarca, iniciar cualquier tipo de actividad económica, tenga un horizonte a 4 años vista de estabilidad, de tranquilidad, de saber cuáles van a ser las reglas del juego y decida invertir y abrir su negocio. Claro. Esto sí que va a suponer un cambio, pero bueno, esperemos que estas elecciones pongan solución a este problema porque es verdaderamente lamentable, ¿no? que después de estos años tan complicados que hemos pasado con esta profunda crisis económica, con el sector empresarial que ha hecho un ajuste tan importante, igualmente las familias, un ajuste a nivel tan significativo, pues que ahora la verdadera amenaza que consolide esta recuperación o este crecimiento que empezábamos a ver, que la principal amenaza sea la situación política. Esto es lo que no, en fin, deja mucho que desear y esperemos que se solucione cuanto antes porque está siendo un bloqueo que impide a la sociedad desarrollarse de manera normal. Claro, Estamos claro. viendo un efecto inmediato. Bueno, evidentemente, de algún modo está haciendo Antonio un análisis de esa situación política que estamos viviendo, hemos vivido estos 4 meses, ahora se van a disolver las Cortes nuevamente, se van a convocar las elecciones, las nuevas elecciones, otra vez una campaña electoral, etcétera, etcétera. Es decir, volvemos otra vez a la casilla de salida, como luego dicen, ¿no? Empezamos otra vez, con lo cual hemos estado perdiendo el tiempo y un montón de dinero, porque evidentemente todos esos diputados han estado cobrando un dinero para no haber conseguido absolutamente nada. Sí, bueno, desde luego el efecto este que dices de los diputados, bueno, eso es así, pero para mí eso es lo menos importante. Para mí es
Lo verdaderamente destacable es que empezamos a hablar de elecciones en España en septiembre con las elecciones catalanas, en septiembre de 2015. Y ya había ahí una precampaña electoral, porque todos los partidos políticos se estaban posicionando de cara a las elecciones de diciembre. Luego tuvimos unos meses de octubre, noviembre, diciembre, con una campaña muy intensa, precampaña y luego campaña, unas elecciones, luego enero con los pactos, que sí, que no, febrero, marzo, abril, ahora de nuevo empezar a hablar de precampaña, luego campaña, luego las elecciones serán el 26 de junio, si hay un acuerdo rápido, pues se podrá formar gobierno, pero nos vamos a ir a septiembre-octubre, con lo cual estamos hablando de un año entero, desde septiembre del año pasado, un año entero que a efectos políticos ha sido muy malo y con unas consecuencias claras en la vida de las personas, que es al final para lo que tiene que estar la política, para mejorar la vida de los ciudadanos, ¿no? Y esto es un año perdido, y lo lamentable es lo que comentábamos al principio, ¿no? Que al final esta situación tiene consecuencias y las cifras del desempleo, pues parece que se ralentiza la creación de empleo y la buena senda que estábamos teniendo a final del año pasado o principios de este. Claro. En fin, bueno, pues así está el panorama. Vamos a ver qué ocurre a partir de ese momento, de las elecciones y la posible formación de un nuevo gobierno, la posible deseada formación de un nuevo gobierno que por lo menos dé, lo que decía Antonio, estabilidad. Porque la reactivación económica depende fundamentalmente de esto, o hay otros factores que también están influyendo, llámese, digamos, de índole internacional. Bueno, la reactivación económica estaba siendo un hecho, o lo sigue siendo, ahora ya, como hemos comentado, con de manera más tenue, está siendo una realidad en España. Y a esto han contribuido determinadas reformas que se han puesto en marcha en nuestro país, y también estaba contribuyendo, y hay que decirlo también, pues de determinados factores externos, como es el abaratamiento de determinadas materias primas. Me estoy refiriendo aquí al petróleo. El precio bajo del petróleo, sin duda, favorece la actividad económica. O también la política monetaria extensiva del Banco Central Europeo. La generación de dinero y el que haya dinero en circulación en consecuencia de estas puestas en marcha de esta política monetaria, como digo, expansiva del Banco Central, pues hace que son factores que inciden en la recuperación. Pero hay que decir también que determinadas reformas se están poniendo en marcha. Ahora bien, ¿son todas las que hacían falta? No. Hay reformas claves y fundamentales que están pendientes y que se tendrían que haber empezado ya a poner en marcha con el gobierno que hubiera salido del 20 de diciembre. No ha podido ser, esperemos que el próximo gobierno que salga del 26 de junio empiece a ponerlas en marcha. Pero esas reformas a las que se refiere Antonio, ¿son, digamos, solicitadas por el sector empresarial? Las voy a comentar ahora mismo y verás que no solamente por el sector empresarial, son de puro sentido común y las solicita, yo creo, el común de los ciudadanos, sobre todo las familias también ahorradoras. Primera reforma imprescindible, reforma del sistema fiscal y bajada impositiva. Primera reforma. Es verdad que se ha puesto en marcha una reforma de los tramos del IRPF, que se adelantó la entrada en vigor a finales de 2015, lo cual está muy bien. También una bajada del impuesto de sociedades al 25%. Y hay una bonificación puesta en marcha por el Gobierno de la Comunidad Autónoma en el impuesto de sucesiones y donaciones que se bonifica hasta el 50% del impuesto. Es cierto y son medidas que van en la buena dirección, pero no son suficientes. Por ejemplo, respecto a este último impuesto, el impuesto de sucesiones y donaciones, en muchas comunidades autónomas españolas la bonificación es del 99% y no del 50%. Estamos hablando de un patrimonio de una familia que ha estado gravado por impuestos de remisiones patrimoniales, por impuesto el impuesto de valor añadido en determinadas circunstancias, el impuesto de patrimonio durante toda la vida de esa persona, y cuando fallece y va a dejar su impuesto, su patrimonio a su familia, resulta que el gravamen es tal que en muchos casos no se puede heredar. Claro. Hay un compromiso de la comunidad autónoma de que en esta legislatura este impuesto o esta bonificación, que ahora es, como digo, el 50%, se va a pasar al 99%. Hay un compromiso y el presidente Pedro Antonio se lo ha dicho y estamos convencidos que lo va a cumplir. Pero es que es imprescindible porque otras comunidades autónomas lo tienen. Igualmente, otro impuesto fundamental, que en el Lorca es especialmente alto, el impuesto de bienes inmuebles. El valor catastral de los inmuebles en Lorca está muy por encima del valor de mercado y nosotros pagamos, nosotros me refiero a todos los ciudadanos, no al sector empresarial, pagamos el impuesto de bienes inmuebles sobre el valor catastral. Claro. Como es superior al valor de mercado, estamos pagando un impuesto superior al que nos correspondería. Y este valor catastral afecta también al impuesto de plusvalías, también municipal. Cada vez que hay una transmisión de una vivienda o de cualquier activo, pues también se paga impuesto de plusvalías que
que está por encima del valor de mercado. E igualmente el impuesto de actividades económicas, que este año se ha aumentado y entendemos que debería ser objeto de una serie de deducciones en función de la actividad que desarrolla la empresa, en función de determinados criterios económicos propios de la empresa. Por lo tanto, la situación fiscal es claramente mejorable. Esto es una reforma pendiente de ejecutar. Hay determinadas medidas aquí, o determinados impuestos que son municipales, pero que se podrían poner en marcha, y otros nacionales. Sí, bueno, ha nombrado además de los tres, sí. O sea, locales, regionales y nacionales. Así es. Segunda reforma imprescindible y que todo el mundo está de acuerdo, simplificación administrativa. Hay un informe del Banco Mundial que sitúa a la región de Murcia en la cola de las comunidades autónomas españolas en cuanto a facilidades administrativas, en cuanto a agilidad administrativa. A la cola de las comunidades autónomas españolas. El Gobierno de la comunidad autónoma esto lo entendió bien y precisamente el pasado miércoles se presentó un decreto ley de agilización administrativa y flexibilidad administrativa. Un decreto en el que CROEN, la Confederación Regional y nosotros también desde CECLOR hemos participado activamente para presentar medidas que vayan en esa dirección, sí, en la flexibilización administrativa. Pero te estás refiriendo, por ejemplo, a la hora el papeleo que haya que mover. Correcto, para poner en marcha una empresa, por ejemplo, un comercio. Hay muchísimas trámites que un particular o una empresa tiene que hacer con la administración, porque la administración tiene que autorizar determinados movimientos, determinadas actividades. Y entonces nos presentamos con una persona que está dispuesta a invertir un dinero para crear una empresa y crear puestos de trabajo, y no puede ponerla en marcha porque el permiso está parado en el ayuntamiento de no sé dónde, en la consejería de tal, y esto es lo que no puede ser. La comunidad autónoma lo ha entendido muy bien y este decreto ley que se presentó la semana pasada va en esa dirección, para eliminar muchísimos trámites administrativos. La tramitación telemática debe ser un hecho cuanto antes, la tramitación telemática de los expedientes, para que sea prácticamente inmediato. Igualmente, el silencio administrativo positivo, es decir, si la administración no contesta a un documento que le haya presentado un administrado, esa no falta de contestación de la administración tiene que entenderse positivamente para el administrado, porque al revés ocurre. Si la administración te pide y tú no contestas, entiende. Con lo cual debería ser así. Igualmente que la declaración responsable. En la declaración responsable es verdad que este decreto ley que se presentó la semana pasada le da mucho más ámbito de actuación a la declaración responsable. Es decir, si tú quieres abrir un negocio, firmas un documento diciendo que tú eres responsable de este negocio, que vas a abrir el día tal, que vas a hacer esta actividad y que tienes toda la documentación en regla. Entonces, con este papel, tú ya puedes abrir el negocio y es perfectamente legal. Luego tienes que conseguir esta documentación, pero ya se ha abierto. Y esto es una realidad desde el pasado miércoles. Una serie de mejoras evidentes y de puro sentido común que son un clamor en el sector empresarial. Entiendo que como esto ya ha sido aprobado, todavía los empresarios pedís algún matiz. No, esto ha sido aprobado, pero hay una cuestión, por ejemplo, que está pendiente de ver cómo se desarrolla. Porque todas estas medidas son medidas que ha adoptado la comunidad autónoma. Ahora está pendiente de que pase por la Asamblea Regional. Y la Asamblea Regional sabemos que no hay un régimen de mayorías claro. Esperemos que los partidos políticos sean aquí coherentes y se pongan de acuerdo y pueda pasar el trámite de la Asamblea Regional sin ningún problema. Pero es que estas medidas, como digo, afectan a los ayuntamientos, pero luego afectan a los ayuntamientos y a la comunidad autónoma, a las consejerías. Pero muchos trámites son de competencia municipal. Por lo tanto, los ayuntamientos tienen que hacerse cargo de este decreto ley y hacer lo posible. Porque no puede ser que en la consejería no te pongan problema en Murcia y te lo pongan en tu ayuntamiento. Entonces, esto está pendiente de ver cómo se desarrolla. Pero en todo caso, esto es una buena noticia y va directamente en la dirección que necesita el sector empresarial para mejorarse. Por lo tanto, esta reforma, este decreto ley se ha tomado, pero hay que ponerlo en práctica. Entonces estaremos vigilantes para ver que sea una realidad y realmente consiga el objetivo para el cual se ha elaborado el decreto. Por lo tanto, segunda reforma, flexibilización administrativa. Y tercera reforma, disminución del tamaño del sector público. A ver. Una realidad también. Desde el sector privado, y no me refiero solamente a las empresas, sino también a las familias, yo creo que se tiene un poco la sensación de un aparato público o de un sector público sobredimensionado, que se mantiene en ese tamaño y que es muy difícil reducir por razones distintas a la de dar un buen servicio al administrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos sujetos a una presión fiscal muy alta que está financiando un aparato público que en nuestra opinión es muy, muy grande. Entonces, hay que racionalizarlo y, de hecho,
todas estas medidas de flexibilización administrativa que hablábamos antes van a facilitar sin duda, y por supuesto toda la tecnología, la relación entre administración y administrado. Por tanto, el tamaño del sector público se tiene que ajustar también, porque es que es una realidad que el sector privado y las familias desde 2008 se han ajustado muchísimo, pero este ajuste todavía no se ha producido o está pendiente de ajustarse aún más en el sector público. Por tanto, ahí se producirá un ahorro muy significativo que se podrá dedicar a otras cuestiones o que se podrá o que no exigirá que la presión fiscal sea tan alta. Entonces, esta tercera pata es fundamental. Tres reformas que en nuestra opinión son claras y tiene que poner en marcha inmediatamente el gobierno que salga de las elecciones del 26 de junio. Bueno. Rebaja fiscal, simplificación administrativa y disminución del tamaño del sector público. Pues ahí está hecha esa petición. Ahora hace falta que, evidentemente, la recojan los políticos, que son los que finalmente tienen que decidir. Seguimos con el presidente de CECLOR y, hombre, hay que preguntar por el agua. Evidentemente, el agua, que ahora mismo pues la tenemos aquí delante en un vaso, y es un bien absolutamente necesario y valiosísimo para nuestra comarca. Carecemos de ella, a pesar de que ahora tenemos la suerte de contar ya con la desaladora que se ha puesto en marcha. Ya llega el agua de la desaladora, por fin, después de tanto tiempo, llega hasta nuestros campos. Esto sigue siendo un parche, a decir de muchos. ¿Cómo lo ve el sector empresarial? Pues exactamente como lo acabas de decir. Exactamente como lo acabas de decir. Está muy bien que tengamos desaladora, desde luego lo que no tiene ningún sentido es que tuviéramos la desaladora en Ailes y no estuviera conectada con los campos de cultivo del Guadalentín. Ahora ya esto no ocurre y también es un hecho que, consecuencia de la sequía que se ha estado viviendo, parte del precio del agua desalada está subvencionada por parte del Estado a consecuencia de la situación de sequía. Por lo tanto, son dos realidades que han venido a mitigar en parte el año tan seco que hemos tenido a efectos de nuestro sector primario, a efectos agrícolas. Pero es lo que tú decías, es un parche, puesto que es también puro sentido común. Si España es un país que tiene excedente hídrico y estamos viendo todos los días, ahora en primavera con el deshielo en las provincias del norte de España, inundaciones en el Valle del Ebro casi todos los años, también en otras partes de España, también en la zona del Tajo, cerca de la frontera de Portugal, ahí hay un excedente hídrico muy importante y además están dispuestos a vender agua, pero no está hecha la infraestructura que lo haga posible. Si esto es así y España tiene, como digo, un exceso de capacidad hídrica, lo que no es normal es que se vaya al mar todos los años, ¿no? Entonces aquí de lo que estamos hablando es del Acuerdo Nacional del Agua, del Plan de Juego Nacional, que se tenía que haber aprobado en el año 2004, también esta última legislatura, o la penúltima. Fue una buena oportunidad para haberlo sacado para haberlo aprobado. No ha sido así y es lamentable que después de tantos años un sector tan estratégico para la región de Murcia y para España como es el sector primario y en concreto el agrícola, pues no tenga su materia prima fundamental, que es el agua. Hay quizás muchos complejos, ¿no?, con esto. Desde luego que lo hay. Hay muchos complejos y hay mucho interés creado y hay mucha falta de importancia de la región de Murcia en Madrid. Así de claro es. Nosotros somos una provincia pequeña que tiene una necesidad muy clara, pero en Madrid, pues el que más chilla y el que más grita y el que más potencia tiene, pues es al que más se le oye. Nosotros hacemos lo que podemos, nuestros representantes políticos, pues bueno, con mayor o menor fortuna lo han intentado, pero la realidad es esa, es que la región de Murcia no tiene el peso suficiente en Madrid como para hacer de esto, que es un clamor y que es que, como decía antes, es puro sentido común, pues se ponga en marcha, porque es que no se puede entender que hasta se oyó en un determinado momento de hacer un trasvase del Ródano para poder traer agua a España. Sí. Una cosa sin ningún sentido. Pero bueno, esto es lo que tenemos y esto es en lo que tenemos que seguir insistiendo porque antes o después estoy convencido que las cosas que tienen lógica pues se acaban imponiendo. Pues sí, parece lo más lógico, aunque siempre se ha dicho, ¿no?, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Eso también se ha dicho, sí. En fin, bueno, vamos con la formación, porque tenemos universidad en Lorca, pero bueno, en un sector muy concreto o con unas enseñanzas muy concretas que bueno, pues que para el sector empresarial tampoco aportan demasiado. No sé si por ahí puede ir la cosa.
Bueno, la universidad yo creo que es un activo que tenemos que potenciar al máximo en la comarca del Guadalentín, porque significará estudiantes en nuestra ciudad, durmiendo, comiendo, en fin, haciendo vida aquí. Profesorado también. Estamos hablando ya de casi 1000 alumnos, claro. Con lo cual es una realidad económica importante y por tanto hay que potenciarlo al máximo. Hay estudios ahí que son los de nutrición y enfermería, que tienen mucho sentido y que tienen mucho futuro. La de nutrición, en relación al sector agrícola tan potente que tenemos en la comarca, pues tiene unas salidas también muy interesantes, pero es verdad que hay que potenciarlo aún más. Aquí me gustaría destacar un acuerdo que se firmó el pasado martes en el pleno de la universidad, del cual CECLOR forma parte, que es un acuerdo para potenciar el desarrollo y la investigación universitario en relación a las personas mayores. Un acuerdo que se firmó por la Universidad de Murcia, el Ayuntamiento de Lorca y la Fundación Poncemar para crear un centro de investigación en la universidad para potenciar este tipo de actividades y de enfermedades en relación a las personas mayores. Una iniciativa muy buena y que va en la línea de potenciar la universidad, nuestro campus, que hace falta, desde luego. Muy bien. Pero solicitud de nuevas carreras... Hombre, las hay. Lo que pasa es que aquí estamos de la mano de la Universidad de Murcia. Al final es la Universidad de Murcia quien tiene que decidir si se imparten aquí nuevos títulos o no. Yo siempre hemos demandado desde CECLOR, no demandado porque no es una realidad aún, pero sí la futura central solar fotovoltaica, que es una realidad a nivel de documentación, pues están ya todos los trámites muy avanzados y parece ser que si todo va bien el año que viene se podría iniciar la construcción. Si esta central solar fotovoltaica se pone en marcha en el plazo de 2-3 años, va a ser la central solar más importante de Europa, en una energía limpia como es la solar, y alrededor de eso se podría generar un centro de estudios muy interesante y ahí la universidad tendría mucho que decir. La universidad, tenemos un campus universitario y una serie de estudios vinculados a este tipo de energías, yo creo que tendría mucho sentido, porque no es un campo solar más, es el más importante de Europa. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar del tren, el ferrocarril, el famoso AVE que quiere que llegue hasta nuestra ciudad, pero no solamente está el AVE, está la conexión con Andalucía, y está también el sacar mercancías de nuestro sector primario, precisamente. Es decir, el ferrocarril cobra una importancia vital y fundamental, incluso para unirlo con el futuro aeropuerto que algún día se pondrá en marcha. Así es. Las infraestructuras, sí, las infraestructuras son fundamentales para el desarrollo de los territorios, fundamentales porque te marcan el desarrollo del territorio para los próximos 50 años, para los próximos, en fin, para la próxima generación. El AVE es un clásico, la reivindicación del ferrocarril por parte de la Confederación de Empresarios. Parece ser que 2016 va a ser el año en que el AVE llegue a la región de Murcia, a la capital de la región de Murcia. Parece ser, aunque las últimas noticias de ayer o de antes de ayer dejaban en entredicho esta cuestión, porque ahí parece ser una obra de un colector que no se contempló en su momento y que puede retrasar la llegada del ferrocarril a Murcia. Pero si damos por bueno los datos que todavía se manejan, llegaría en el segundo semestre de este año, o más bien en el último trimestre. Si esto es así, lo que procede es tener un calendario de la llegada de la alta velocidad a Cartagena y a Lorca. En el caso de la conexión con Lorca no es un capricho, es que se trata de comunicar, como muy bien decías, la provincia de Murcia con la provincia de Almería y con la Comunidad Autónoma de Andalucía. Es comunicar ferroviariamente dos comunidades autónomas, algo que nunca debió de interrumpirse, por desgracia ocurrió en los años 80, pero estamos ahora a tiempo de volver a recuperarlo. Lo que nosotros pedimos es un calendario, que nos digan, en Murcia estamos en esta fecha, que parece ser, si se cumplen los planes, que será a final de año. ¿Cuándo va a ser la llegada de la alta velocidad a Lorca y la conexión ferroviaria con Almería? Esto nos pondría a nivel logístico en una situación muy interesante, porque nos pondríamos en una zona de tránsito o en un nudo, podríamos hablar, si hablamos también del ferrocarril, en un nudo del corredor mediterráneo, perdón, en un nudo logístico entre las dos comunidades autónomas. Esto es una demanda muy clara. Y al mismo tiempo empezar a hablar de cómo va a sortear el AVE la ciudad de Lorca.
el soterramiento famoso. Claro. Aquí hay una plataforma que se creó por el Ayuntamiento de Lorca, que encabeza el propio alcalde, en la que están presentes todos los partidos políticos y también estamos nosotros, la Confederación de Empresarios y otras asociaciones presentes, en la que todos estábamos de acuerdo en que el AVE tenía que pasar por nuestra ciudad de manera soterrada, porque es que aquí sí que es una necesidad. Yo estoy en Murcia capital, pues bueno, el AVE tiene que llegar al Carmen, hay una plataforma de soterrada y demás, pues me parece bien si se soterra, pero es que en el caso de Lorca es que el ferrocarril atraviesa nuestra ciudad, es un trazado que obedece al siglo XIX, cuando se hizo el ferrocarril, cuando la ciudad de Lorca estaba mucho más arriba, pero es que actualmente constriñe el propio crecimiento de la ciudad de Lorca. Si fuésemos capaces de soterrar el ferrocarril con motivo de las obras del AVE y ganar lo que es esta línea de ferrocarril que actualmente divide la ciudad, pues tendríamos una configuración totalmente distinta y mucho más aprovechable para los lorquinos, ganaríamos una avenida ahí. Este es otro tema que hay que abordar ya. Y ligado a todo esto, el corredor mediterráneo. Aquí yo no soy tan optimista, porque hay, en términos de plazo me refiero, yo creo que esto va más lento. Hay también la competencia del corredor central, que sería el que iría por Madrid, por Zaragoza y Madrid. Entonces aquí hay una lucha de comunidades autónomas por ver cuál de los corredores mediterráneos es el que, cuál de los corredores ferroviarios es el que se ejecuta. Desde luego, si miramos a números de exportación y demás, el Mediterráneo español tiene mucho más potencia a efectos de exportación a Europa que el centro de España. Pero de nuevo volvemos a chocar con la cuestión política. Aquí es un tema de presión de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía para luchar porque el corredor mediterráneo sea una realidad y desde luego, si se hace el corredor mediterráneo, que no se quede en Alicante, sino que baje hacia abajo. Y ligado con las infraestructuras está muy bien lo que comentabas del aeropuerto, porque el ferrocarril perfectamente podría llegar al aeropuerto, pero si no llegase, lo que sí podríamos poner en marcha en el aeropuerto de Corbera, ahora que la comunidad autónoma ya ha recuperado el control de la misma, es una terminal de carga para nuestros productos hortofrutícolas, para que nuestros camioneros o nuestras empresas no tengan que llevar los productos a Holanda para ahí coger un avión y viajar a Oriente Medio o a Lejano Oriente, sino que pudieran salir aviones ya cargados con nuestros productos desde el aeropuerto de Corbera. Esto sería de un interés altísimo para nuestros productores, porque les evitaría el coste de llevar el camión desde aquí a Holanda, donde actualmente están cogiendo muchos de ellos los vuelos hacia otras partes del mundo, ¿no? Si pudiéramos hacer esto, pues poner en marcha el aeropuerto de Corbera y ya dirigirlo hacia, además de ser una terminal de pasajeros, una terminal de carga nueva, pues estoy seguro que sería también un gran activo para nuestras empresas. Bueno, estamos en los minutos finales y no me gustaría desaprovechar la ocasión de hablar de algunas de las obras de recuperación de Lorca. Lorca todavía está recuperándose, por lo tanto pido un poco de brevedad sobre las diferentes cuestiones, porque bueno, pues está el recinto de Santa Quiteria, está Avenida Juan Carlos I, está Alameda de Cervantes, es decir, se están ya comentando una serie de obras muy importantes. Sí, cuando todo esté terminado, desde luego Lorca va a ser una ciudad muy distinta a la que teníamos antes de los terremotos, en el sentido positivo, va a ser mucho mejor de lo que teníamos. Obras fundamentales para el sector empresarial, la institución ferial de Lorca. La institución ferial no, me refiero al recinto ferial. Una obra fundamental, se nos va a quedar un recinto ferial el más importante de la región de Murcia y paralelamente a esto se tiene que crear la institución ferial de Lorca, como ente que gestione el recinto ferial. Esta institución ferial tiene que ser un ente profesional, totalmente independiente, que potencie las ferias que actualmente tenemos y traiga otras ferias que no existen en nuestra comarca. Por tanto, una institución dirigida por un ente profesional e independiente. Juan Carlos I, nos parece muy oportuno el sistema de participación popular que ha iniciado el Ayuntamiento, el alcalde a la cabeza, para que los lorquinos aportemos nuestras inquietudes al respecto. La Cámara de Comercio y CECLOR hemos presentado un proyecto en el Ayuntamiento de cómo entendemos que tiene que ser el proyecto de la Avenida Juan Carlos I como arteria fundamental y comercial de la ciudad. Las rondas de circunvalación, imprescindibles. Tenemos que terminarlas cuanto antes porque cuando iniciemos la reforma de Juan Carlos I, no podemos estar con las dos obras al mismo tiempo porque sería un auténtico colapso circulatorio para la ciudad, pero es una obra fundamental, también muy demandada por CECLOR desde hace muchos años y esperemos que se pueda conseguir la financiación que falta
para uno de los tramos y por tanto se pueda ejecutar y terminarla de una vez, terminarla, que no se quede un tramo sin terminar, porque si no sería un cuello de botella. Claro. Otras obras imprescindibles son la Alameda de Cervantes y, bueno, la Alameda de Cervantes, que yo creo que es muy oportuno, o sería muy oportuno hacer un túnel por debajo del ferrocarril para salvarlo, de la misma manera que se hizo en la Avenida de Santa Clara, que fue una obra muy bien ejecutada. Tocaría hacerlo ahora en la Alameda de Cervantes para salvar el último obstáculo en el centro de la ciudad en cuanto al tráfico y ferrocarril. Sí, esperando quizás luego el soterramiento del propio tren. Si viniese el soterramiento, si fuese una realidad a corto plazo, bueno, lo mejor sería el soterramiento, desde luego. Claro. Y también un túnel que hay que hacer también con cierta urgencia es el de la entrada a Lorca por la rotonda de San Antonio. Ahí se forman unas colas que llegan en algunas ocasiones incluso a la propia autovía y que hay que intentar salvar. ¿Túnel soterrado, en ningún caso elevado? Hombre, yo veo más, no, a nivel técnico la verdad es que no lo hemos estudiado, pero yo entiendo que para efectos visuales parece bastante claro que produce menos impacto el túnel que el Scalextric que pudiera venir por arriba, pero en todo caso lo que habría que hacer es pensar la mejor manera de solucionarlo y solucionarlo. Obras que hay que hacer, que están ahí y que cuando se hagan pues dejarán una ciudad de Lorca mucho más fácil para los lorquinos, para la actividad empresarial y para todos, que al final es lo que queremos. Capítulo aparte, casco histórico. Bueno, el casco histórico, esto es otra historia que venimos demandando desde hace, pues, no sé, 25 años, yo creo, ¿no? Esto se ha hecho mal por parte de todos, no de un partido político otro, yo creo que ha sido una gestión muy mala por parte de todos los partidos, porque no es normal que se haya producido el despoblamiento que hemos vivido en el casco histórico, como la población se haya ido yendo a vivir hacia abajo y no se haya hecho nada para recuperar el casco histórico a nivel de población. Nosotros estamos muy encima del ayuntamiento, hay planes ahora concretos, hay una modificación del PEPRI que está en marcha, que entendemos que va a ser un buen punto de partida para recuperar el casco histórico a nivel de todos los puntos de vista, a nivel social, a nivel empresarial, turístico, pero es una realidad que cuando se acaben los fondos BEI y los FEDER de los terremotos, se acaban estas obras que hemos comentado con anterioridad, el gran proyecto de Lorca tiene que ser el casco histórico, no tenemos más. La verdad tenemos un patrimonio histórico de una riqueza importantísima y que hay que tratar de explotarlo al máximo, porque esto puede ser, el futuro de Lorca puede pasar por ahí, claro, puede pasar por el sector turístico y potenciarlo al máximo. Claro, evidentemente. Y bueno, ya para terminar, una última cuestión. Es sabido de todos, lo digo porque el sector empresarial tiene que estar, imagino, perfectamente informado. Los cambios en las grandes superficies, cambios de propiedad, por así decirlo. Eroski deja de ser Eroski y se convierte en otra cosa, o es otra empresa la que los coge, y cabe la posibilidad, al menos yo he oído, de que vengan nuevas grandes superficies o nuevos grandes comercios a nuestra ciudad. ¿Ceclor sabe de todo esto? Bueno, ¿Podemos adelantar algo? Sí, nosotros estamos al tanto del cambio de propiedad que se ha producido en Eroski, que han vendido a Carrefour los supermercados y el supermercado de Santiago, correcto, claro. Y sé que estaban en negociaciones para ver si realmente adquirían todo el centro comercial. Por lo tanto, yo entiendo que si alguien compra algo a nivel empresarial es para potenciarlo, o sea, vendrán con un proyecto de inversión importante. Y además Carrefour, como cada uno de estos grandes hipermercados, tiene una serie de franquicias alrededor que cuando viene ellos, cuando establecen un supermercado, vienen con muchas tiendas. Por lo cual es una buena noticia, porque significa que muchas marcas que actualmente no están en nuestra ciudad empezarán a verse aquí, y esto supondrá pues la atracción de clientes, ya no solamente de Lorca, sino también de la comarca del Guadalentín, la comarca de los Vélez, que vendrán también atraídos por esta nueva oferta comercial. No deja de ser una oferta comercial más atractiva, y esto pues siempre es interesante. Claro. Pues evidentemente. Antonio García, presidente de Ceclor, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por haber estado aquí y muy buenas noches. Hasta otra ocasión en la que seguiremos hablando de cosas muy interesantes, que siempre es interesante saber la opinión de los empresarios, del sector empresarial. Hacemos un pequeño alto en el camino, no se muevan, porque luego nos queda la segunda parte en la que tendremos nuestra tertulia. Esta noche estará con nosotros el senador Pencho Gil. Senador, pues no sabemos ya hasta muy poco tiempo, porque dejará de serlo inmediatamente en cuanto se disuelvan las Cortes. También estará con nosotros Pedro Enrique Llamas y Daniel Martínez Fajardo. Serán nuestros invitados después de estos consejos. Hasta ahora.